Buenas noches, mi nombre es Yamit Bueno Santana. Hoy les voy a exponer unos conceptos fundamentales de la física electrónica, pues que tenemos que todos saber para pues entender mejor este curso que estamos realizando todos. Bueno, ¿qué es periodo o qué es o señal de corriente alterna? Bueno, el periodo es el tiempo que tarda una señal en dar un ciclo completo, sea semiciclo o ciclo o ciclo positivo. Se mide en segundos y puede ser medido desde cualquier punto, desde un pico positivo o pico negativo, no importa, puede ser desde acá hasta acá, como está mostrado que este es un ciclo, o puede ser desde acá hasta acá también, como está mostrado que es otro ciclo, que es igual. En los dos pasos puede dar cero el caso de tener la señal dibujada completa representada con una T mayúscula, como se está mostrando acá. Bueno, el segundo es ¿qué es frecuencia de señal de corriente alterna? Bueno, la frecuencia es el número de veces que se repite ese ciclo por segundo, es decir, que cuántas veces se pasa el periodo, o sea, que sería uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periodos. Ya sería como tal una frecuencia y se representa con la letra F y se mide por hercio, lo que uno le llama hertz. Bueno, la frecuencia es la inversa del periodo y en la imagen se observa que se producen 8 ciclos completos de un segundo, lo que se quiere decir que es una señal de frecuencia de 8 Hz y por lo tanto tendrá un periodo de 0.125 segundos. Bueno, el siguiente tema que es amplitud y fase. Bueno, amplitud es la señal que se refiere al valor máximo que ésta alcanza, es la distancia máxima entre un punto más alejado de una onda y el punto de equilibrio medio. Hay uno que se llama amplitud de pico, que es el valor máximo que tiene una señal considerada desde el valor cero. Y el amplitud pico a pico es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una señal, como lo vemos acá en este tema. Bueno, el ángulo fase de una señal se refiere a su desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda con respecto a una frecuencia. Se mide en grados o radianes. Bueno, ¿qué es valor medio? Bueno, se llama valor medio de una tensión o corriente alterna a la media aritmética de todos los valores instantáneos de tensión o corriente medidos en un cierto intervalo de tiempo, pues como se ve en este caso. En una corriente alterna sinusoidal, el valor medio durante el periodo es nulo. ¿Por qué? Porque comienza acá en este lado, comienza un ejemplo acá en la mitad y termina nuevamente acá en la mitad, que es el punto cero. En efecto, los valores positivos se compensan con los negativos, o sea, eso se resta con esta parte. Bueno, ¿qué es valor eficaz o valor RMS? Se llama valor eficaz de una corriente alterna al valor que tendría una corriente continua que produjera la misma potencia de dicha corriente alterna al aplicarla sobre una misma resistencia. O sea, es como manejar la misma corriente continua y alterna sobre una misma resistencia que nos diera los mismos valores. Bueno, es decir, se conoce el valor máximo de una corriente alterna, se aplica sobre esta cierta resistencia y se mide la potencia producida en ella. Mire cómo estamos viendo como tal acá, bueno, acá podemos ver el valor de la corriente continua que produzca la misma potencia. Estos son los temas como tal acá, pues las ecuaciones para poderlos realizar en este caso para una señal sinusoidal. Unidad 2, tarea 2 de fundamentos de circuitos semiconductores y señal de corriente alterna. Voy a responder la pregunta por qué se prefiere la corriente alterna sobre la corriente continua para transmisión de corriente eléctrica entre estaciones y puntos domiciliarios. Esto viene de la guerra empresarial que tuvieron el señor Thomas Edison con el señor George Westinghouse. El señor Thomas Edison se unió como tal con el magnate JP Morgan, el cual comienzan a hacerle la guerra al señor George Westinghouse para el tema de la iluminación y la calefacción para Estados Unidos. Ellos comienzan como tal a distribuir la corriente continua en sus estaciones
el cual el señor George Westinghouse no le parece pues muy bueno. Entonces le parece como mejor la corriente alterna. Entonces él comienza como tal por su parte a agarrar y también distribuir en otra ciudad lo que era la corriente alterna. El señor George Westinghouse le termina ganando al JP Morgan y al señor Thomas Edison cuando se unió al señor Tesla, el cual con la creación de motores eléctricos lo catapultó en pocas palabras tecnológicamente hasta el día de hoy, y por eso eso se ve más la corriente alterna sobre la corriente continua desde ese primer momento, en pocas palabras, lo que más se ha visto. Entonces, la corriente continua y la corriente alterna, pues tienen sus dos diferencias en que el primero, el flujo de electrones no cambia de dirección y de magnitud. Un lado siempre es positivo y el otro lado siempre es negativo y siempre va a ser así. Normalmente siempre se ve en lo que son las baterías. En la corriente alterna, el flujo de electrones cambia de cada lado. Es lo que uno ve un ejemplo en los enchufes, de que un lado está positivo, después el otro lado está negativo, en ese sentido. Entonces, de todas maneras, para lo que es el transporte para uso domiciliario es mucho más fácil la corriente alterna porque es más fácil de generar. La corriente alterna es más fácil de generar porque es más barato de crear alternadores de gran potencia que dinamos de gran potencia. Es más fácil de convertir o transformar la corriente alterna porque podemos usar transformadores y elevar fácilmente la corriente alterna en el orden de kilovoltios o más, lo que es la potencia. Mientras que la corriente continua no la podemos transformar en transformadores. Eso ya se maneja por dinamos. Y la corriente alterna es más fácil de transportar porque es más fácil de elevar su voltaje. Como se puede elevar su voltaje, entre mayor sea el voltaje, mayor es la distancia que se puede como tal transportar la corriente alterna. Por eso es que se maneja también mucho más en ese caso. La corriente continua se maneja mucho más en lo que son las baterías. Muchas gracias.